particular porque había ya una tendencia a su democratización y las elecciones que se iban a realizar este 29 de agosto pues cambian esa dinámica. En Europa, pues muchos países, Italia, España, Francia, Austria, Alemania, también variaron sus fechas electorales. En Bolivia, caso particular, después de la salida de Evo Morales, había elecciones presidenciales el 13 de mayo, se van a posponer. Esto puede beneficiar o no tanto a Evo Morales como a la presidenta actual. Argentina cambió los plazos para sus elecciones, Perú modificó su calendario, y en América Latina, inclusive también en el caso del norte de Canadá, hicieron algunos cambios. Y en México no somos de excepción. En México se posponen las elecciones locales de este año. Recuerden ustedes que teníamos elecciones en Coahuila e Hidalgo que han sido pospuestas, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante. La dinámica de los partidos. En términos de la vida de los partidos, también podemos observar ya un efecto muy claro de lo que está pasando. En Estados Unidos es lo más típico. El Partido Demócrata tuvo que cancelar sus primarias. Y al cancelar sus primarias, también se generó un efecto al interior del Partido Demócrata al grado de que Sanders deja la candidatura y le da el paso abierto el otro candidato. En Guatemala, el proceso de selección de candidatos a la República se interrumpe al interior de los partidos. En Argentina, el Partido Justicialista modifica sus calendarios. En El Salvador, todos los partidos suspenden los procesos de selección de candidatos. En México, Morena, por ejemplo, suspendió el proceso de elección de su líder nacional, cosa que había ya generado problemas al interior del partido. Y esto, bueno, sigue generando una problemática al interior del partido, y el INE suspendió los plazos para el registro de nuevos partidos políticos, que es un tema que también mencionaré más adelante. Y para las autoridades electorales, créanme que en mi experiencia les puedo comentar, en las autoridades electorales, cualquier cambio de calendario, cualquier cambio de fechas, genera que se rompa una cadena muy compleja de organización. Toda la organización electoral, desde seleccionar los lugares en donde se ponen las casillas hasta imprimir las boletas electorales, tienen una secuencia muy clara. El cambio de calendarios por una razón o por otra modifica esa dinámica y hace que la relación de las autoridades con los partidos también tenga un cambio importante. Porque los órganos electorales tienen como objetivo fundamental ser garantes de la organización de las elecciones. Esa es su tarea, organizar elecciones y lograr una transición pacífica de los poderes, lograr la estabilidad política en este sentido. ¿Qué problemas se pueden generar cuando se cambia un calendario? Bueno, como ocurrió en algunos países en América Latina, una autoridad electoral no necesariamente tiene la autoridad para hacer el cambio de calendarios. A veces tiene que ser el Congreso de la Unión o el Congreso del país o el Parlamento el que puede hacer ese tipo de cambios. En México sí lo pudo hacer el INE después de un debate muy importante. El otro asunto es, ante un cambio de calendario, pues hay que consensar con los diversos actores políticos. Y cuando decimos actores políticos, estamos refiriéndonos a partidos políticos, desde luego, pero también a todo el conjunto de las diversas autoridades electorales. Por ejemplo, también está muy presente la preocupación de qué opinan los tribunales electorales en relación a un cambio de calendario electoral. En tercer lugar, pues las autoridades electorales tienen que contar con los recursos necesarios para operar los ajustes. En el caso del INE, por ejemplo, ya se habían hecho varias contrataciones, ya se le estaban pagando a varias gentes que van a trabajar o iban a trabajar en Coahuila y en Hidalgo, y lo que resulta ahora es que estas gentes están siendo pagadas sin poder hacer su trabajo debido a la pandemia, y eso va a implicar un costo adicional más alto. Y sobre todo, garantizar la continuidad. ¿Qué va a pasar después del cambio del calendario electoral? ¿Cuáles son los riesgos? Pues, mantener la imparcialidad, los plazos y la legalidad. Puede ser muy peligroso que un cambio en un calendario electoral implique que alguien gane con este cambio, ¿sí? Que un partido se beneficie del cambio, que tenga más tiempo para tomar decisiones, que un candidato pueda tener más tiempo para fortalecer o reunir recursos, en fin,
las cosas cambian completamente y la imparcialidad, que es uno de los valores fundamentales de cualquier organismo electoral, se pone sobre riesgo. Eventualmente también es importante mantener los procesos que le dan certeza a la elección. Hay que fiscalizar los recursos de los partidos, hay que monitorear muy bien a los medios de comunicación, hay que garantizar que la organización electoral sea exitosa, y para ello, bueno, evidentemente se requiere que haya claramente una reorganización integral del proceso electoral. Entonces, como ustedes ven, tenemos tanto cambios en las fechas, tenemos también cambios en la vida de los partidos y cambios en las autoridades electorales cuando ocurre algo como lo que está pasando actualmente. El problema en este caso se llama certeza. ¿Cómo dar certeza al elector que cuando sean las elecciones seguirán siendo válidas, creíbles, para poder resolver el problema? Vamos al caso particular de México. Vamos a analizar un poco cuáles son los riesgos o cuáles son las situaciones complejas en un país como México. El calendario. Fíjense ustedes, estaba pensado que el 7 de junio se realizara las elecciones en Hidalgo y en Coahuila. Las campañas electorales tendrían que empezar en los dos estados el 25 de abril, terminarían el 3 de junio. Eso ya se pospuso. Eso ya ocurrió. Además, el INE tenía, junto con el órgano electoral de Coahuila y el de Hidalgo, tenía que instalar 3.800 en el caso de Coahuila y 3.850 en el caso de Hidalgo, casillas electorales. Y eso implicaba, en el caso de México, pues, buscar a los funcionarios de casilla, capacitarlos, y con estos muchachos que van casa por casa tocando la puerta para informarle al ciudadano que fue seleccionado, que había que capacitarlo. Bueno, todos esos procesos se interrumpen, se detienen, y el problema es que son actividades que se realizan en la calle, que se realizan puerta por puerta, que iba a ser imposible realizar. Y en ese sentido, la posposición de las elecciones pues genera un cambio importante. Lorenzo Córdoba comenta que en el caso de los presidentes municipales de Hidalgo, pues podría no haber tanto problema porque ellos tomarán posesión de sus cargos hasta el 1 de enero del año que entra. Y eso pues da tiempo suficiente para hacer las elecciones más tarde y después reponer los procedimientos. Pero en el caso de Coahuila, que se trata de elegir al Congreso local, pues ellos toman posesión hacia el 1 de septiembre. Y eso implica, evidentemente, que los plazos son mucho más cortos para poder lograrlo. Entonces, sí se trata en un caso específico que la posposición de las elecciones no permita que se cuente con un órgano electo en la fecha que estaba prevista. Y la pregunta es, ¿qué se hace en esos casos? Los nuevos partidos, es otro punto del calendario, iniciarían sus operaciones el 1 de julio. Si Felipe Calderón, por ejemplo, o si los que están trabajando en este nuevo partido formado por maestros logran el éxito, bueno, pues tendrían que empezar a operar el 1 de julio ya con sus prerrogativas, ya con sus tiempos en radio y televisión, ya con sus inicios de sus preparativos para empezar el proceso electoral que empezaría la primera semana de septiembre. Como ustedes ven, el proceso electoral de las elecciones del 21 empieza la primera semana de septiembre, o sea, dentro de 138 días. ¿Es factible que se pueda mantener esa fecha? Todavía no lo sabemos, yo espero que sí, pero en todo caso ya se están amontonando todos los preparativos para acercarse mucho a esa fecha sin que tengamos todavía certezas importantes. Recordemos nada más que la elección del año que entra será el 6 de junio del 2021, faltan 416 días, eso no me genera mayor problema, pero sí toda la parte que empieza ya a ser también importante de las 32 entidades federativas que también tienen procesos electorales el año que entra. Todo el país tiene una elección federal para elegir Cámara de Diputados y todo el país a nivel local tiene elecciones locales para diferentes cargos. O 15 gobernadores, por ejemplo,
muchos estados van a cambiar sus congresos locales, muchos estados van a cambiar sus presidencias municipales, y esto, bueno, genera irremediablemente una presión sobre los tiempos. Aquí el problema es tener el tiempo suficiente cuando se realicen las elecciones para hacer los preparativos necesarios. ¿Cuáles son los primeros efectos que ya vemos del coronavirus en el caso de las autoridades electorales y de las elecciones en México? En primer lugar, pues el Congreso de la Unión no pudo nombrar a 4 consejeros electorales del INE que terminaron sus funciones el pasado 3 de abril. Quiere decir que el INE ahorita, su Consejo General, está mocho. No es la primera vez que ocurre. Cuando un servidor dejó de ser consejero en el 2010, la primera vez, el Congreso de la Unión se tardó 14 meses en nombrar nuevos consejeros electorales que nos sustituyeran a los 3 que salimos en ese entonces. Pero en este caso es un muy mal momento, porque está muy cerca el proceso electoral y porque hay que trabajar de manera distinta como se trabajaba antes. Ahora la relación del Consejo General del INE con los órganos locales electorales, con los llamados OPLES, pues hace mucho más complejo el trabajo de los consejeros electorales y en consecuencia sí se requiere que se nombren a los 4 consejeros. Ya mencionamos la posposición de las elecciones en Coahuila e Hidalgo. Fue acertada la decisión del INE, aunque hubo un debate importante antes de que empezaran las precampañas, antes de que empezara la capacitación, antes de que tuvieran que distribuir los tiempos oficiales para la propaganda, antes de que empezara la producción de calendarios y documentos electorales, pero lo importante es que se logró un gran consenso, como pocas veces se logra ante temas tan delicados. Los consejeros electorales del INE con las autoridades electorales de Coahuila y de Hidalgo y los partidos políticos sobre todo estuvieron de acuerdo con esta posposición. Lo que no sabemos es cuándo y cómo continuarán esos procesos. Otro efecto importante es la suspensión del registro de nuevos partidos. ¿Por qué pongo ojo aquí? Porque esto sí podría traer, si hay un retraso importante, una inequidad grande para los nuevos partidos en el proceso electoral del año que entra. Y esto sí mancharía de una manera importante o violentaría un poco la misión de una autoridad electoral, que es ser completamente imparcial y garantizar que no haya ningún tipo de problemas en relación con la dinámica propia de los partidos. Un tema que a veces se nos olvida es que el INE es responsable de nombrar a los consejeros electorales de los órganos locales electorales. Esto tiene que ocurrir en octubre de este año. Sin embargo, esos procesos que empezaron ya, o que están empezando ya, o deberían empezar ya, se han suspendido. Y se han suspendido porque se realizan una serie de actividades, hay que registrar a personas, hay que realizar entrevistas, hay que hacer exámenes, hay que hacer una gran cantidad de actividades para nombrar a los consejeros electorales de los órganos locales electorales. Pero como todos los estados tienen elecciones el año que entra, es muy importante que estos órganos estén bien integrados, bien sólidos próximamente para que puedan entrar de lleno al proceso electoral del 2021. Y finalmente, uno de los temas que a mí en particular siempre me preocupó es que el INE llegara bien armado a cada proceso electoral. Por eso, cada vez que se acerca un proceso electoral, se hace un concurso para ver quiénes deberán ocupar las plazas del servicio profesional electoral, que son todos los funcionarios a nivel estatal y a nivel distrital que se encargan directamente de organizar las elecciones. Son los soldados, es el ejército operativo del INE, que realmente es el que se encarga en cada rincón del país de organizar la elección. Bueno, les comento que hay 300 vacantes para en el servicio profesional electoral y en consecuencia hay que llenarlas. Había un concurso abierto para llenar esas plazas antes de que llegara la primera semana de septiembre. Ese concurso también se tuvo que detener en relación con la pandemia que estamos sufriendo en todo el planeta. En consecuencia, como ven, en nuestro caso,
Todos estos problemas o meten a las autoridades electorales, a los partidos, en una situación compleja en una elección que va a ser muy importante para México el año que entra. Otros temas pendientes, independientemente de todo esto, hay otros temas pendientes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que resolver sobre el caso Bonilla. Ustedes recuerdan que el gobernador Bonilla llega a ser electo para un periodo de 2 años, pero el Congreso local hace una reforma constitucional para permitir que su gobierno dure 5. Otros partidos que no les parece muy buena esta idea, se hace toda una discusión sobre si es válido o no hacer una extensión de un gobernante que fue electo para 2 años a 5 años. El caso, después de pasar por tribunales, llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en consecuencia la Corte tiene que resolver, y tiene que resolver relativamente pronto, porque Baja California tiene que saber si va a hacer una elección para gobernador el año que entra o no, y esto es un tema importante. Segundo, ya dijimos, la Cámara de Diputados tiene que nombrar a 4 consejeros electorales. El Congreso de la Unión tiene otro tema muy importante, que emitir las normas para la reelección de los diputados. ¿Se acuerdan ese debate de hace unas semanas en el que se discutía si los diputados tienen que dejar de ser diputados para poder participar en su reelección, o si pueden ser diputados y al mismo tiempo están en campaña para ser reelectos? Bueno, la norma no está emitida. Si no la emite la Cámara de Diputados, algo tendrá que hacer el INE. El Congreso de la Unión lo tendría que hacer a más tardar el 30 de mayo, y todo parece indicar que seguiremos en una situación muy seria de la pandemia para esa fecha. También el Congreso de la Unión se había comprometido a hacer un tema que le es de particular interés al presidente de la República: reducir el financiamiento a los partidos políticos, cosa que se quedó estancado, que se quedó paralizado, y mientras no sesione el Congreso, bueno, pues no se podrá realizar. Eso también tiene que realizarse antes del 30 de mayo. ¿Por qué el 30 de mayo? Rápidamente, porque la Constitución establece que ninguna reforma electoral puede ser operativa si no se realiza 90 días antes de que empiece el proceso electoral, y eso es más o menos el 30 de mayo. Así que, como ustedes ven, el Congreso de la Unión tiene, si quiere resolver estos asuntos, poco tiempo. Por otra parte, la Suprema Corte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá en algún momento que pensar en qué hacer con el presupuesto del INE, porque después de todos los gastos en los que se ha incurrido y los retrasos en los que se ha caído, pues va a ser imposible que el INE, con el recorte presupuestal que tuvo, pueda sacar adelante la elección sin resolver adecuadamente su problema financiero. Puse aquí como un comentario general si se va a volver a discutir o no la revocación de mandato. Me parece que no se va a discutir, pero parece muy curioso que el presidente lo haya propuesto el día de ayer. Es evidente que tiene un interés directo en el tema. Ya está reformada la Constitución y veo muy difícil que eso cambie. Otros efectos políticos. Ya vamos ahora a los efectos políticos. Creo que ustedes han visto claramente a lo largo de la pandemia cómo ha habido un cambio importante en la vida política del país. El gabinete como que se descompuso, algunos de ellos completamente como que se borraron. La secretaria de Gobernación parece completamente ausente, no está operando prácticamente ninguno de los problemas fundamentales del país. Y sin embargo, el canciller, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, parece estar tomando un liderazgo novedoso, cosa muy interesante ante la situación que está viviendo el país, porque, bueno, ciertamente como secretario de Relaciones Exteriores tiene una tarea muy importante que realizar. El tema de los migrantes lo ocupó él, siendo que le pertenecía a la Secretaría de Gobernación, pero el hecho es que hay un nuevo liderazgo, y sin duda el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha adquirido un gran protagonismo, ha mostrado su conocimiento técnico, ha sido la voz de la Secretaría de Salud, un poco dejando
del lado al secretario de Salud, propiamente dicho, y esto es un cambio. Esto es un cambio que no se habría dado si no tuviéramos una situación como la de la pandemia en estos momentos. Por otro lado, el ejército y las Fuerzas Armadas desempeñan un papel importante. No es la primera vez que el presidente de la República los llama. Es importante que estén presentes. Se están poniendo en marcha planes claramente organizados. Y con una mano libre bastante amplia. Parece que para ellos no hay restricciones presupuestales, tienen que hacer gastos importantes, están trabajando, y eso nos da un poco de la dimensión que el presidente debe tener pandemia en México. Y por otro lado, la gran crítica al presidente es la comunicación, que había sido una de sus fortalezas, ha entrado en varias contradicciones. Contradice a sus secretarios de Estado, da informaciones que después son desmentidas, las mañaneras se empiezan a generar una serie de poca información y más protagonismo presidencial la situación del país. Y si vamos a efectos políticos concretos, pues no me extraña que el Financiero haya sacado esta encuesta con esta gráfica en los días recientes, si no me equivoco es el 13 de abril. Fíjense ustedes, la línea que estaba de Morena, que estaba en 44 y subió a 46% en abril del año pasado, y que bueno, fue el partido que estuvo por encima de todos, ha bajado a tener el 18% de las preferencias electorales. No le gana ningún otro partido, sigue siendo la primera fuerza. El PAN se mantiene en sus 10-11%, el PRI en su 8%, pero lo impresionante es la cantidad de ciudadanos que no dicen no estar, saber cuál partido les gusta. La mayoría del país se pronuncia por no tener claridad de por qué partido votaría en una elección si hubiera elecciones para diputados federales el día de hoy. Y esto es impresionante del cambio que se venía dando anteriormente. Si nos vamos a otras mediciones, esta es una encuesta también del Financiero, publicada el 6 de abril. Es una encuesta que yo siempre le digo a quienes la realizan y a mis amigos del Financiero, que son muy benéficos con el presidente de la República, pero la realidad es que el prestigio de Andrés Manuel López Obrador ha ido a la baja del 83% que tenía en febrero del año pasado, pues tiene ahorita en marzo de este año 60%. Independientemente de que muchas otras encuestas lo traen mucho más abajo, la realidad es que el prestigio, la presencia del presidente como líder nacional ha disminuido sensiblemente durante estos últimos meses. Vean ustedes cómo de enero del 71% cae a 60% en marzo, pues nos habla ya de si un mal desempeño por parte del presidente a la luz de quienes fueron encuestados. Y este es otro efecto político interesante. Fíjense ustedes, esta gráfica nos muestra en la línea roja cuál es el principal problema que consideran los mexicanos. Y la línea roja nos venía diciendo que era la inseguridad. Si ustedes se fijan abajo, el problema de la corrupción, pues ya está en 1%, ya la gente no está preocupada por la corrupción, para bien o para mal, pero el tema de la economía, que es la línea amarilla, de repente subió de marzo 14 a marzo 28, pero significativamente, más que se duplicó. Y esto empieza a hablar de cómo el efecto del coronavirus, que es hoy la preocupación mayor de los mexicanos, viene acompañada de una preocupación en la economía. Mientras que, pues no es que haya desaparecido la inseguridad, pero ahorita el problema fundamental es el coronavirus, pero empieza a aparecer de una manera muy notable la preocupación por la situación económica del país. Vamos hacia la elección del 2021. ¿Qué es lo que nos debe preocupar? Bueno, yo creo que el reto fundamental es llegar bien a la elección.
resolver los pendientes sin mayores conflictos. Urgen acuerdos. Muchos grupos han estado llamando a un acuerdo nacional, pero eso es una realidad. Urgen acuerdos tanto en la legalidad como en la civilidad para que los actores políticos tengan claridad de que la elección del 21 va a tener la nitidez y la transparencia que se requiere. La polarización que se ha generado en los últimos meses dificulta y entorpece cualquier tipo de acuerdo. Incluso los desacuerdos que se están viendo recientemente entre el presidente de la República y el sector empresarial, o las discrepancias en las políticas que debieran aplicarse para salir de la pandemia, pues no facilitan la construcción de acuerdos que a la postre nos ayudarían a llegar con un clima adecuado para la elección, independientemente del partido de nuestra preferencia, que nos permitiera tener libertad completa a la hora de elegir sin que haya otros elementos externos que interrumpan el proceso. Esto nos lleva a la importancia también de fortalecer a las instituciones. El INE vive un problema, independientemente de todos los que hemos comentado ahorita, vive un problema por esta animadversión del presidente de la República con instituciones como autónomas, como el INE, como el INAI, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que se ha discutido de una manera muy importante es cómo garantizar que el INE siga manteniendo su autonomía, su independencia, y que tenga el recurso suficiente para poder estar fuerte a la hora de organizar las elecciones del año que entra. Lo mismo ocurre con los órganos locales electorales en los estados, porque junto con el INE son los que realizan y tienen la responsabilidad de organizar las elecciones a nivel estatal. Y esto, bueno, como vamos a tener elecciones, repito, en todos los estados de la República a nivel local, pues se genera evidentemente una preocupación importante. También es importante fortalecer a los partidos. No es que se tengan que fortalecer desde afuera. Los partidos tienen que hacer una tarea muy importante en estos meses de fortalecimiento interno para poder generar una oferta política sólida hacia los ciudadanos que van a votar el año que entra. Y esto no es poco importante. Si no tenemos partidos fuertes, tampoco tendremos democracia fuerte. Y esto es una realidad, y no hay nada que puedan hacer los órganos electorales si no hay buenos candidatos, una buena oferta política que llame a votar a la ciudadanía y que incremente la participación ciudadana. Y desde luego hay que evitar cualquier intento de intervención por parte del gobierno en los procesos electorales. Fíjense ustedes que a mí me preocupa mucho, y esto es una vieja historia, estas consultas que organiza el presidente de la República para tomar algunas decisiones, porque justamente es la tarea que ya ahora incluso está en la Constitución, le corresponden a los órganos electorales. Mientras que haya intentos por parte del gobierno de sustituir este tipo de trabajos que le corresponden a la autoridad electoral, como es hacer una consulta en donde se garantice que todos podamos votar, en donde se garantice que todos tienen una casilla cercana, que los votos van a ser contados independientemente de cualquier influencia partidista o de algún tipo de interés, pues esto es de alguna manera una forma de intervención en procesos electorales que no deben de ocurrir. Y finalmente, esto nos debe llevar a elecciones creíbles y en paz. Quizá uno de los grandes méritos de México es que, independientemente de cómo nos hemos peleado después de las elecciones, si no nos gustan ciertos resultados y los candidatos no reconocen la derrota y viene todo el tipo de problemas y vamos a tribunales y todo este tipo de situaciones, lo que sí es cierto es que se ha mantenido un suficiente nivel de paz en los procesos electorales. Ojalá que las tensiones que se generen no hagan que perdamos esa situación de paz en los procesos electorales mexicanos, sobre todo el año que entra. Que haya buenos ganadores, pero también que haya buenos perdedores. Ese es uno de los secretos importantes de la democracia. Y sobre todo, qué mejor si tuviéramos una gran participación ciudadana, para lo cual también necesitamos buenos candidatos.
Esto es, colegas, un poco lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias y tenemos unos minutos para poder platicar y responder algunas de sus preguntas que entiendo ustedes enviarán a través de el chat de este sistema. Les agradezco mucho su atención. Caro, supongo que tú estás a cargo. Sí, estoy viendo las preguntas. Me pregunta un asistente, ¿por qué consideran que los partidos de oposición rechazaron la iniciativa de revocación de mandato propuesta por el Ejecutivo? Bien, este fue un debate muy grande porque lo que quería el presidente de la República era que el mismo día que se realizarán las elecciones para renovar la Cámara de Diputados el año que entra, ese mismo día se realizara la revocación de mandato. ¿Qué es lo que eso habría generado? Poner al licenciado Andrés Manuel López Obrador otra vez en la boleta electoral que se votaría el 6 de junio del año que entra. Y eso generaría una presencia del presidente teniendo una influencia importante en los demás elementos de las elecciones. Por eso la oposición no lo quiso hacer. Además de que el derecho de hacer la revocación de mandato es un derecho ciudadano, no es un derecho del presidente. Es como si yo quisiera votar, hacer una consulta para ver si me sacan de mi trabajo. Pues, ¿por qué haría yo algo así? Es más, si mis colaboradores hacen una consulta para decidir si piden mi renuncia, es otra cosa, el derecho de ellos. Pero aquí se estaban invirtiendo las cosas. Parecía que el que más interesado estaba en que se votara por su revocación o no era el presidente mismo, y lo quería hacer el mismo día de las elecciones federales. Eso generó el rechazo de la oposición y por lo tanto lo pasaron a el año siguiente de la elección, no muy lejos de la elección. Hasta esto es en febrero del 22, cuando si los ciudadanos reúnen las firmas suficientes para solicitar que se revoque el mandato del presidente, el INE organizará esa consulta y entonces decidiremos si debe seguir gobernando o no el presidente de la República. Gracias. César Guerrero deja un comentario en el chat. ¿Crees que el gobierno esté llevando bien el asunto de la pandemia? Me refiero al tiempo en que se han dado las etapas, las recomendaciones, etcétera. A ver, yo creo que ahí hay varios temas que convergen de una manera interesante. En primer lugar, si me dicen ustedes del gobierno, si hablamos del gobierno, no del jefe de gobierno, sino del gobierno, me parece que sí hubo una preparación por parte de la Secretaría de Salud. Creo que lo ha presumido en muchas ocasiones el subsecretario López-Gatell. Creo que hubo, les guste o no, que retomar la experiencia que se tenía ya de la pandemia del 2009, cuando era presidente Felipe Calderón, y que se manejó también de una manera adecuada. Se tomó esa experiencia y se empezaron a generar los recursos necesarios para corregir errores y poder tomar medidas al respecto. Además de que se contó, sin duda, con la experiencia de los organismos internacionales responsables de este tipo de casos. Ahora bien, ninguna estrategia por sí misma es válida si no se compone o se corrige en el momento adecuado. Y desde el punto de vista de muchas gentes, había que tomar algunas decisiones un poco antes de lo que se tomaran. Estaban bien tomadas, pero quizá no en los tiempos adecuados. Y esto es lo que genera un poco el temor de que no se hizo todo lo que se podía hacer. El gran debate sobre si el número de muestras que se aplicaron son las suficientes para haber tenido tomado una decisión antes de lo que había que hacer, pues es también un tema que está
está muy claramente en el debate público. Lo que me parece que sí está completamente desligado de lo que el gobierno hace, que se manifiesta muy claramente en no hace que no es la mañanera, sino la conferencia de prensa en la noche que da el subsecretario López-Gatell, es lo que pasa en la mañana cuando el presidente de la República aparentemente manda mensajes diversos, distintos de los que dice el subsecretario. De repente un día nos dice que el jueves, o sea mañana, nos va a dar una gran noticia de lo que puede ocurrir. Por otro lado dice que espera que el Día de las Madres, el 10 de mayo, se haya resuelto este asunto, cuando lo que estamos viendo es que justamente estamos entrando a uno de los puntos más complicados de la crisis. Y entonces los mensajes empiezan a generar ideas contrarias. Bueno, fue evidente y todos lo vimos cuando ya estaba abierto el consejo de quedarse en casa, de no saludar de mano, de no darse abrazos y todo, el presidente de la República lo seguía haciendo. Y eso, bueno, pues no fue un buen ejemplo en ningún sentido. Entonces yo creo que más que hacer una evaluación final, que todavía falta tiempo para ver qué es lo que se logra con las medidas que se han tomado, lo que sí es importante es que no se ha logrado una comunicación adecuada que vincule al jefe de gobierno con lo que está haciendo su gobierno, de manera de que la gente lo crea y en efecto deje de salir a la calle y tome las medidas para prever cualquier tipo de contagio. Ya lo veremos qué ocurre. Si nos referimos a la parte económica, ahí sí estoy en pleno desacuerdo con las políticas que ha mantenido el presidente de la República. Sí creo que es el momento de políticas anticíclicas, sí creo que es el momento de resguardar los empleos, para lo cual se requería haber tomado decisiones que aligeraran la carga fiscal de las empresas, no para que los empresarios ganaran más dinero, sino para que pudieran invertir o en nuevas empresas o en la generación de empleos, o al menos, que era lo mínimo, mantener los empleos que están vigentes. Lo que se está pidiendo es realmente un esfuerzo muy importante, que se les pague a los ciudadanos que están empleados sin poder trabajar. ¿Sí? Si eso lo pueden hacer los empresarios, qué bien, pero no todos los empresarios tienen el tamaño del señor Slim, no todos los empresarios son Bimbo o Coca-Cola o las grandes empresas, sino hay muchas pequeñas y medianas empresas que si se quedan sin clientes y sin ingresos no pueden pagar a sus empleos y son empleados que pierden su trabajo muy fácilmente. Por eso creo que ahí sí era necesaria una política diferente. Gracias. Pregunta Carlos González. Buenas tardes. ¿Considera usted que es buen momento para implementar el voto electrónico a través de Internet? Bien, curiosamente una de las tareas que estaba realizando el INE, y yo creo que lo va a seguir haciendo, fue hacer una innovación muy importante en las elecciones que iban a tener lugar el 7 de junio en Hidalgo y Coahuila. Lo que hizo el INE fue seleccionar un número de casillas, si no me equivoco, 60 casillas en cada estado, que son muy poquitas como para que esas casillas hicieran la diferencia en la elección, y además distribuidas a lo largo de todo el estado, de manera de que no iba a haber un efecto electoral mínimo, y en esos lugares ya utilizar urnas electrónicas, y que los resultados de las urnas electrónicas fueran considerados como válidos a la hora de hacer los cómputos finales. ¿Por qué lo hizo el INE? Después de un estudio muy complejo, pues para empezar a pivotear la posibilidad de hacer este tipo de ejercicios en elecciones posteriores, como la del 2021, ya con elementos suficientes para poder tener todos los elementos necesarios y de esta manera abaratar sustancialmente el costo de las elecciones, agilizar los procesos y desde luego resolver muchos de los problemas de los que nos hemos quejado hace mucho tiempo.
Este proceso, bueno, va a contar con menos tiempo ahora, en virtud de que las elecciones no se van a realizar el 7 de junio, y no sé qué pensará hacer el INE para el año que entra, pero yo creo que es tiempo de que pensemos en otro tipo de mecanismos, no nada más el voto electrónico, sino que veamos las experiencias de otros países en donde se puede votar en diferentes días, se puede votar por correo, se puede votar por internet, y hay muchos mecanismos que hacen los procesos más fáciles. Dirán aquí, es muy difícil que los partidos políticos confíen en que haya una institución capaz de hacerlo sin que haya mano negra o que se cambien los votos. Pues sí, pero es también época en la que podemos pensar en que hay muchos mecanismos que sigue el INE que se generaron a partir de la desconfianza que tenemos que empezar a superar si queremos en efecto abaratar las elecciones y avanzar a la modernidad. La urna electrónica sin duda es uno de los caminos. Gracias. Tengo otra pregunta de Aret Junco. Dice, profesor, ¿cuál sería el beneficio de la reducción de presupuesto a los partidos políticos? Bueno, yo voy a contestar algo que no es muy popular entre ni mis amigos ni muchos analistas e incluso legisladores hoy en día. Yo creo que hay que tomar en consideración que si queremos partidos políticos fuertes, sólidos, bien organizados, necesitamos que tengan los recursos para hacerlos. Cuando se les empezó a dar tanto dinero a los partidos políticos, el argumento era que era preferible que tuvieran el dinero por arriba de la mesa en lugar de que estuvieran buscando dinero ilegal, mal habido o de otra forma por abajo de la mesa. Quizás exageró en los montos, alguien podría decir, pero de que los partidos requieren recursos para poder hacer un buen trabajo político es irremediable, es consustancial a la democracia y a la vida de los partidos políticos. Hay quien dice, en Estados Unidos no hay financiamiento a los partidos como tal, y que sin embargo son partidos muy sólidos y muy fuertes. Sí, pero el señor Rockefeller o el señor gran empresario y demás puede darle cualquier cantidad de dinero a un partido político, y eso muy frecuentemente se convierte en una influencia de un grupo o un sindicato o un poder importante en el diseño de políticas públicas, y eso es lo que no queremos que ocurra en México. Ahora bien, ¿cómo para que los partidos tengan recursos y al mismo tiempo no sea un despilfarro de dinero? Yo creo que entonces lo que hay que fortalecer es la rendición de cuentas. Un avance que dimos en el INE cuando todavía me tocaba estar ahí era, junto con el Tribunal Electoral, que si el partido no se gastaba el dinero, lo tenía que devolver. Y para gastarse el dinero había que comprobar cada uno de los gastos. El INE es capaz en un momento determinado de presentarles a cualquiera de ustedes que lo solicite vía transparencia las facturas, las copias de los cheques, de la forma como los partidos gastaron sus recursos que fueron entregados por el erario público. Y hay que reforzar mucho más la fiscalización a los partidos para que se rinda cuentas adecuadamente. Entonces, si tenemos partidos que tienen recursos y rinden cuenta bien, yo no me peleo. Yo creo que es una buena ecuación que podría resolver mejor las cosas que si volvemos a poner a los partidos artificiosamente a tener que conseguir recursos para poder participar y organizarse. Y esto es, bueno, pues quizá aplicable a todos los partidos políticos. Cuando me tocó ser consejero electoral en el INE, hubo muchas ocasiones en las que encontramos fallas importantes y recursos mal habidos, ilegales, en todos los partidos políticos. Y cuando digo todos, son absolutamente todos, incluso los que han perdido su registro ante el INE. En consecuencia, pues busquemos un mecanismo adecuado, busquemos
las fórmulas adecuadas, cuánto tiempo deben durar las campañas, en qué objetos pueden gastar dinero los partidos, cómo deben comprobarlo. Se ha avanzado mucho, pero yo creo que esas soluciones son más positivas que una solución artificiosa que, por ejemplo, en este caso, solamente beneficiaría a un partido político. Decir fácilmente hoy que se reduzca el financiamiento al 50% con la composición y las votaciones que tienen los partidos hoy en día, pues es fácilmente dejar a un partido muy por encima de los demás a la hora de la competencia electoral. Gracias. Vamos con una última. Tenemos todavía varias preguntas, pero todavía nos falta darles a conocer los planes de estudio. Entonces, como una última pregunta, y nos pregunta Rodrigo Arias, ¿cree usted que los ciudadanos jóvenes preparados para votar están preparados para las elecciones del 2021? Ay, lástima que no puse en la presentación una gráfica que muestra cómo votan los mexicanos jóvenes. Si me siguen, es una línea que empieza aquí, baja mucho y luego vuelve a subir. El eje de abajo es la edad. Y lo que ocurre es lo siguiente: cuando los muchachos tienen y las muchachas tienen 18 años y acaban de adquirir su credencial para votar con fotografía, acuden a votar, la quieren estrenar. Pero de que tienen 19 a 29 años, los porcentajes de votación son muy bajos. Y debo decir una cosa: a pesar de ser tan bajos, las chicas votan muchísimo más que los chicos. En las edades que van de las edades universitarias, de los 20 a los 26, 28 años, las mujeres votan mucho más que los hombres. Entonces, primera conclusión: primero, sí, las mujeres tienen una mayor participación. Segundo, los jóvenes buscan otras formas de participar políticamente, pero no lo hacen a través del voto. Y es en donde yo creo que es donde debiéramos involucrarnos más, no dejar otras formas de participación política, no dejar de luchar por el liderazgo en sus escuelas, por dejar de luchar por estar en manifestaciones, en sus sindicatos, en sus formas de vinculación política, en su protesta, en su crítica, pero también ir a votar. Y es ahí en donde se requiere consolidar mucho en la cultura cívica, porque a veces pensamos que se trata solamente de una cultura que va para un tipo de participación que es solamente votar. No, se valen muchas formas de participación política, pero lo importante es que también vayamos a votar. Los jóvenes están listos para hacerlo. La cuestión es que tomen las decisiones adecuadas en los momentos correctos. Claro, creo que era la última pregunta y te dejo a ti para que hagas el cierre. Claro, ¿vas a intervenir?
Sí. Nada. ¿Sí se oye o no se oye? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Ya te escuchamos, Juan. Ay, perdón, estuve dando la explicación y no se escuchaba. Yo sé. Bueno, inicio nuevamente. Una de nuestras 4 maestrías de Escuela de Gobierno es la maestría en Gestión Pública Aplicada. Esta tiene como objetivo desarrollar habilidades para la toma de decisiones enfocadas en el valor público. Este programa va dirigido a servidores públicos, también interesados en participar en puestos de elección popular y organizaciones gubernamentales, así como también a profesionistas del sector privado que buscan un mejor conocimiento de la administración pública. El plan de estudios de MGP es en un formato trimestral, consta de 14 materias. Los alumnos llevan 8 materias en línea, más 4 seminarios semipresenciales y 2 materias en verano internacional. Los principales requisitos de admisión son tener un promedio de 80 en tu carrera profesional, 500 puntos en el examen de admisión y otro de los requisitos es que se les pide un ensayo sobre uno de los 4 temas que se les da a elegir. Y finalmente, una entrevista con el comité de admisiones. Si estás interesado en recibir información personalizada sobre los planes de financiamiento, las becas, etcétera, nos puedes dejar un mensaje en el chat. Ponemos en contacto contigo. Ahora bien, en cuanto a programas presenciales, No, porque estoy también recibiendo mensajes del trabajo. bueno, seguimos con la presentación. En cuanto a programas presenciales, los planes, renovamos nuestros planes de estudio, los actualizamos como la maestría en Prospectiva Estratégica, la maestría en Administración Pública y Política Pública y la maestría en Economía y Política Pública. Las 3 maestrías tienen el común denominador del uso de ciencias de datos, inteligencia artificial, combinada con modelos económicos. No sé si, decano, usted quiera hacer alguna aportación sobre estos nuevos planes, la renovación que se hicieron. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Bien, sí, se escucha. la idea era básicamente, colegas, amigos, compartir con ustedes que estamos haciendo un esfuerzo muy grande en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública para que nuestras maestrías tengan un nuevo sentido más para resolver y aplicar problemas sociales y problemas de lo público y problemas de nuestros trabajos, nuestras empresas y demás, para poder utilizar las nuevas herramientas que tenemos de ciencia de datos, de machine learning, de análisis muy cuidadoso de datos, que nos permitan aportar a las soluciones no solamente con el conocimiento teórico que se requiere, sino también con el conocimiento de este tipo de instrumentos. Por lo cual modificamos nuestros planes de estudio, estamos generando incluso para adelante la posibilidad de que los aspirantes a estudiar con nosotros puedan cursar un certificado, que es una materia que tendría validez más adelante en el caso de que se inscriban a nuestras maestrías, o que hagan diferentes cursos
que posteriormente tendrían la validez para que vayan diseñando el conocimiento que requieren de acuerdo a sus necesidades y el tipo de trabajo en el que están desempeñándose. Es un esfuerzo que estamos realizando en conjunto y los ejemplos que acaba de mencionar Caro son justamente en el interés de abrir esta oferta más ampliamente. Y obviamente también tenemos la maestría en gestión pública que ya se ofrece en línea, no nada más para México, sino para todo el mundo. Hemos tenido alumnos de América Latina muy frecuentemente y de otros países, en donde pues se trata también de lo mismo, tener nuevas herramientas, nuevos contenidos y estar listos para avanzar mucho en la solución del tipo de problemas que estamos viendo actualmente. Estamos muy orgullosos de que nuestros profesores en la escuela de gobierno lograron muy rápidamente ante la pandemia del coronavirus generar una serie de instrumentos que permiten hacer mediciones y prospectivas de casos y situaciones a nivel estatal para poder verificar y aportar ideas de cómo se pueden resolver este tipo de problemas con las nuevas herramientas que estamos contando en la escuela de gobierno y sobre todo que estamos incluyendo en nuestras maestrías. Así que échenle un ojo a nuestros planes de estudio y si alguno está interesado, estoy seguro que serán prácticamente atendidos. Desde el punto de vista de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, creo que una de las ideas importantes es no solamente entender que el mundo cambió, sino también cambiar junto con ellos. Así que ahí estaremos trabajando. Pues les agradezco mucho su atención y espero que sigamos en contacto en otra reunión como esta. Sí, ya estoy viendo en el chat algunos mensajes de que quieren información. Estoy tomando nota y me pongo en contacto con ustedes. Muchas gracias a todos. Pues bien, cualquier cosa, ya tienen los datos y incluso a mi correo que tuvieron ahí a la vista, ustedes no dejen de escribir, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
Decano, muchas gracias por su participación. Ya me quedé con todos los comentarios de aquí en el chat, ya les contesté algunos y bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Eh, Quedamos en contacto y cuídense todos. Muy buenas noches. Gracias. ¿Qué estuvimos? Bueno, ¿quién habla? Ay, cosas que no tengo. Estoy yendo aquí